¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo tipo de creador de contenido. El día de hoy vamos a tratar un tema especial de el orden de la historia. Hemos tratado algo similar en el curso de cómo crear tu historia. Sin embargo, aquí vamos a ver algunos aspectos extras en especial. Comenzamos. Muy bien, para empezar les recuerdo que como siempre cada que encuentro material que les puede ser de utilidad para completar estos temas, se los dejaré en la caja de descripción, junto a mis redes sociales donde encontrarán diferentes proyectos tanto de literatura como de psicología. Y recuerden que me ayudan bastante si este material les es de utilidad, compartiendo, comentando, suscribiéndose al canal y dándole like y a la campanita. Y bueno, ahora en esta ocasión voy a dejarles también el enlace al video de cómo crear su escaleta, ya que complementa este tema, además de que pueden encontrar el curso completo de cómo crear su historia. Ahora, aquí quiero hacer unos énfasis especiales en la forma en la que lo narras, cómo ya es la redacción. Te voy a hablar de 6 formas diferentes de ordenar tu historia para poderla contar de la manera más interesante, dependiendo más bien de tus deseos. Y vamos a empezar con lo clásico, que es el orden cronológico. Desde el principio con una introducción, siguiendo por el evento de saca adelante, que va a complejarse conforme pase el tiempo, hasta un clímax y se resuelve. Entonces, además de ser muy sencillo, porque es al que más estamos acostumbrados, tiene las ventajas, en el caso de ser un orden narrativo específicamente, de ser fácil de entender. También por ello es que es más fácil de crear. Y por otro lado también previene algunos errores argumentales, debido a que al narrar las cosas en un orden igual al que ocurren, puedes retomar diferentes detalles evitando saltártelos y así se entienda de mejor manera. Tienes que considerar que puedes requerir regresiones o premoniciones. No digo específicamente flashback o flash forward, que es cuando regresas la historia hacia un momento o la adelantas en el tiempo, debido a que no necesariamente hay que hacer esos saltos. A veces puede bastar con alguna mención de algún recuerdo que diga, yo te lo di cuando estás en el bosque, por ejemplo. No necesitas volverme a mostrar el evento en sí, haciendo una aclaración de cuándo pasó, o en el caso de las premoniciones lo llamo así, o predicciones, aunque no son propiamente, ya que también implica hacer ciertos guiños de que algo va a pasar sin necesidad de decirlo, simplemente con alguna zozobra, con algún factor de técnicas de suspenso, o ocultando algo, habiendo un diálogo que no sé yo qué fue lo que dijeron, etcétera. Ahora, otro orden es el circular. Este también es muy común y se refiere a algo que ya hablamos al respecto cuando hablamos de desenlace versus el final, y es que el final se une al inicio de la historia, normalmente porque es la causa o porque están viviendo en un bucle infinito o porque explica por qué pasó lo que vimos en un inicio. Este tiene como ventajas que los finales suelen ser más emotivos. Es mucho más fácil que dejes ese impacto en el espectador, debido a que ya tenía cierta unión con la historia, y al regresar a ese momento es como si se cerrara todo un ciclo, aunque se vuelva a repetir infinitamente como en algunas historias de terror. Y consideraciones es que tienes que tener cuidado con la predictibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque tratemos de ocultar que el inicio tiene una unión con el final, suele ser bastante fácil de darse cuenta, debido a que hacemos un inicio donde tiene cierto énfasis y el final nos va a llevar a algo similar. Entonces, la importancia del inicio nos hace esperar que vaya a pasar después, sobre todo porque regularmente en el inicio no tenía la importancia que se le dejó ver,
o porque se hizo un énfasis demasiado obvio que eso iba a volver a pasar. Por ejemplo, algunas historias de terror me dicen esto está repitiéndose, esto está repitiéndose, esto está repitiéndose, pues sabemos que al final va a seguir repitiéndose. Ahora, después de pasar el circular, vamos a hacer un orden contrario, que es el orden invertido, donde iniciamos por el final y poco a poco vamos retrocediendo hasta el principio. En este caso tiene una ventaja porque al ser demasiado normal suele llamar la atención. Sin embargo, es probablemente el más difícil de hacer, ya que tienes que ocultar información y generar todavía en suspenso, una intriga y cierta emoción, que al saber los resultados por adelantado conforme va pasando, digamos, puede ser minutos, horas, días, meses, años, avanzando hacia atrás, normalmente terminas perdiendo el interés debido a que ya sé lo que va a pasar. Entonces, técnicamente al saber lo que va a pasar después ya no me sorprende. Y aquí el detalle es buscar ocultar la información de por qué se originó todo y tratar que ese origen, esa introducción, sea lo más sobresaliente. Una vez más, les recuerdo que cuando hablé de final y desenlace, mencioné eso, que a veces el final es la misma introducción. En esta ocasión no ocurre eso y tiene que ser por eso interesante, al entender lo que realmente está pasando. Otro orden es revolverlo. Aquí básicamente cualquier situación donde saltes hacia el presente, pasado, futuro de manera intercalada aplica en este aspecto. No importa si son solamente unos momentos, unas frases, si son escenas completas, si están interviniendo al mismo tiempo, si están revueltos, aplica en este aspecto donde la ventaja es que es relativamente interactivo. ¿Por qué? Porque juegas con el espectador a que él adivine cómo están sucediendo las cosas realmente, qué va antes y después de cada cosa. No es propiamente un cuento interactivo. Si quieres aprender más sobre cómo hacer cuentos interactivos, de hecho ya subí el video de cómo crear librojuegos. Te lo dejaré en la caja de descripción. Y por todo lo anterior, tienes que tener cuidado con la cronología, ya que aunque el punto es jugar con el espectador y que él logre armarla por su cuenta, necesitamos dar ciertos detalles, cameos o signos que al espectador le permita entender qué pasó. Por ejemplo, en la película de 500 días con ella, saltamos de un día al otro, pero en cada escena sale un letrero donde el calendario nos dice en qué día va y ya podemos darle algo de sentido. En el caso de algunas historias que se hacen con memes o de tipo realidad alternativa o terror analógico, si desconoces estos conceptos me puedes dejar esto para hacer videos al respecto. Entonces son historias que se hacen a través de internet donde supuestamente se suben cierto material y a partir de que estos materiales suelen tener una fecha muy independientes de la fecha en la que se suben, nos puede ayudar a saber más o menos dónde ubicarlo. No necesita que todo esté continuo. Igual como te mencioné, 500 días con ella no nos cuenta los 500 días, simplemente días claves con cierta separación. Pero estos símbolos que nos indican no necesariamente tienen que ser una fecha o un número marcado. También puede ser con algún otro factor del ambiente. Por ejemplo, una flor que va perdiendo pétalos y sabemos que mientras más pétalos haya perdido, más tiempo ha pasado, mientras menos pétalos haya perdido. Es un evento previo. O de la misma forma puede ser con una paleta de colores, mientras más oscuro quizá estoy avanzando más en el tiempo, mientras más claro es más temprano o viceversa. Cualquier signo pero pues sea claramente perceptible. Ahora, vamos con la narración en paralelo. No significa que veas diferentes eventos que ocurren uno aquí en la casa y otro en el parque al mismo tiempo, sino que ocurren en tiempos diferentes de manera simultánea. Ejemplo, el anime de Kumo Desgana Nika, la novela ligera igual, tratan realmente dos tiempos simultáneos. Uno en el futuro aproximadamente cuando los personajes tienen 15 años y otro en el pasado cuando digamos que son recién nacidos. Y nos muestran capítulos de ese pasado y otros
más adelante. Y entonces los van intercalando, pero ambos van avanzando simultáneamente. Mientras más veo del pasado, más veo del futuro. Puede haber más de dos tiempos presentes. También es común en algunas historias, por ejemplo, viajes en el tiempo, donde están viviendo al mismo ritmo en el pasado y otros en el futuro, a pesar de que en ese momento no está interactuando con una máquina del tiempo. Esta narración tiene la ventaja de que puedes engañar al espectador fácilmente porque trata de seguir dónde está el pasado, dónde está el futuro, y al mismo tiempo yo puedo hacer algo en el pasado que parezca incongruente a lo que está viviendo en el futuro. De tal modo que no estoy seguro si en el futuro están siendo honestos o es el pasado, y si en ambos están siendo honestos, ¿cómo es que se une? ¿Por qué ciertas cosas que están ocurriendo ahorita, por ejemplo, actualmente hay una enemistad, por qué en el pasado es una amistad tan fuerte? O viceversa. Sin embargo, tienes que cuidar la dependencia de estos dos tiempos, como si fueran dos libros de una saga que funcionan de manera independiente perfectamente. Si fuera solo un libro, podría disfrutarse bien, pero al mismo tiempo necesitan del otro para tener cierto nivel de sentido y congruencia. Ahora, otra y la última que vamos a tratar en esta ocasión, recuerda que si tienes alguna otra sugerencia, otra forma de narrar que se te ocurra, puedes dejarla en la caja de comentarios y quizá en un futuro video hablemos al respecto. Entonces, por último tenemos a una narración en bucle, donde termina la historia y vuelve a empezar. Aunque no necesariamente termina, normalmente llega a un punto del clímax y es cuando regresa. En otras ocasiones sí. Un ejemplo muy popular es Malcolm el del medio, en un capítulo donde vemos que un globo causa un cortocircuito en la calle y entonces al no haber luz regresa en la historia y podemos ver primero la perspectiva en una parte de la casa y después en otra. No recuerdo el orden, pero son la cocina, la habitación de los padres, el patio. También tenemos ejemplo para quien le guste el anime Higurashi no Koro ni, donde el universo se reinicia y hay ciertos cambios en este universo, pero vuelve a ocurrir los eventos relevantes. Estos bucles nos dan la ventaja de generar suspenso. De hecho, te voy a dejar en la caja de descripción el video que hice al respecto sobre el suspenso a través de arcos de preguntas y respuestas, que es muy compatible con esto. Debido a que, bueno, genera esa zozobra de qué es lo que realmente está pasando y porque algunos personajes de pronto actúan de una forma, porque yo no sé la otra perspectiva hasta que vuelva a haber otro bucle. Y la otra ventaja es que se pueden modificar, como te decía en el anime Higurashi no Koro ni, no todos los universos son iguales, pero además de haber diferentes realidades puede ser porque no todos son honestos o no todos tienen la misma opinión. Entonces al ver otro bucle veo otra perspectiva y esta perspectiva puede no estar 100% de acuerdo a los demás. Por lo tanto voy armando una especie de rompecabezas con ciertas dudas. Ahora, las cosas que tienes que cuidar son evitar la redundancia, porque al generar varios bucles es muy fácil que se vuelva repetitivo y aburrido porque ya vieron a los espectadores. Siempre mantener algo extra. Y si se repite algo de una manera muy similar, tratar de hacerlo lo más corto y ameno posible. O por lo menos parafraseándolo de una forma que se sienta diferente. Y por último es la claridad de lo que realmente está pasando. Si los bucles se diferencian entre sí o no están bien empotrados en tiempo, en el caso de que sea una misma historia, pero simplemente desde diferentes puntos de vista, cuando hay ciertos cambios puede dificultar el entender, puede facilitar los argumentales, entonces hay que tener cuidado. Una vez terminando, yo te recomiendo tener lectores beta que vean si realmente pueden entender qué es lo que pasa. También puedes hacer algo que te mencionaba en otros videos, de hacer una línea temporal que marque todos los eventos que están pasando y simplemente los dividas según su lugar, de tal modo que esta línea de diferencia te va a permitir evitar esos errores o esas confusiones en cada lugar. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Recuerden que me ayudan mucho si comparten este video, comentan, se suscriben al canal, le dan like y a la campanita.
Yo soy Walmart y nos vemos en la siguiente clase.